jóvenes en TV, bienvenidos a nuestra sección de artes, el arte en tus manos. Hoy hablaremos del eje de la mano del artista. Los saludamos Fernanda Bastida y Alfredo Gutiérrez. El día de hoy preparamos un programa muy musical para hablar de instrumentos, oficios, fabricación, afinación, interpretación y, por supuesto, música. Pero primero queremos que cierres tus ojos y nos digas en las redes qué instrumento estás escuchando. Y entonces, ¿ya saben de qué instrumento hablaremos hoy? Pues justo de este que tenemos frente a nosotros. Este es un clavecín, o clavicímbalo, o clavicémbalo, o gravicémbalo, o cémbalo. Originalmente era clavicémbalo. Creo que yo me quedaré con clavecín o clave para no equivocarme. Pues así visualmente me recuerda un poco al piano, ¿verdad? Pero su sonido, ¿qué les recordó? A mí, por ejemplo, un salterio o una arpa mágica. Es ese instrumento que parece un arpa pero horizontal y que se toca con una lengüeta. ¿Ya saben cuál digo? Bueno, no sé. Me da curiosidad por saber un poco más de este instrumento. Justo es lo que vamos a hacer hoy, Alfredo, porque aunque el clavecín es un instrumento que existe desde el siglo XV y que en nuestro país durante el virreinato se tocó y se compusieron piezas para él, no es muy conocido. Sí, lo sé. Es que apenas en 1964 tuvimos a la primera intérprete en México, Luisa Durón, quien tuvo que irse a Europa porque aquí no había nadie que le enseñara. Y cuando regresó, se convirtió en la maestra de varios de los clavecinistas mexicanos contemporáneos. Lo interesante o curioso del caso es que su esposo, Martín Seidel, también fue el primer fabricante del instrumento en nuestro país y por lo tanto también se convirtió en maestro de varios de los fabricantes actuales. Esta pareja, sin proponérselo, fue precursora de varias generaciones de clavecinistas y también constructores de este instrumento en México. Pues demos oportunidad para que los expertos sean quienes nos hablen más acerca del arte de hacer música. ¿Qué te parece? Pues muchas gracias, Santiago, La verdad teníamos muchas ganas de platicar contigo para que nos cuentes un poco de tu vida, de los clavecines, de la interpretación, es más, de todo. Entonces quisiera preguntarte, ¿cuándo decidiste tú ser clavecinista? Bueno, mi papá tocaba algo de piano, ahí, en esa parte de la sala, en algún punto hubo un piano. Entonces, digamos, fue como mi primer contacto con algo de música clásica, pero de pequeño mis papás, digamos, con cierta regularidad iban a conciertos, ¿no? Digamos, como dicen, de música clásica y más sobre todo, digamos, de música barroca. Entonces, de mis primeros recuerdos era pues, ver un ensamble, una orquesta, digamos, barroca, y yo siempre estaba así con la necesidad de ese piano raro que es. Uh-huh. Y bueno, por suerte, como yo había tomado clases de piano, algo sabía, pues bueno, me puse a estudiar y de las casualidades de la vida llegué a estudiar con Luisa Durón, que siempre fue pues realmente la pionera y quien pues llevó, digamos, como la batuta en cuestiones como pedagógicas de enseñanza de clave en México.
lo que te enamora de este instrumento? Como clavecinista, a mí además me gusta la madera. Entonces, todos los instrumentos que se llaman instrumentos antiguos, instrumentos barrocos, todos son instrumentos artesanales. No se hace nada en serie. En el caso concreto de los clavecines son instrumentos que es un poco a la usanza antigua, que es un constructor, muchas veces ni ayudantes tienen. Él hacen todo desde estas piezas, que es un saltador. Digamos, en un clavecín, lo único ahora, digamos, de plástico es esta piececita, que digamos es un compuesto, que es un plástico, por facilidad y por precio. En la antigüedad esto era la raíz de una pluma de ave. Entonces la raíz, que es bastante gruesa y tiene cierta flexibilidad, pero fuera de eso todo es madera, y además muchas veces no usan, digamos, usan cola o el pegamento natural. Son también a base de ensambles. Entonces, bueno, la factura de los propios instrumentos, pues es realmente, bueno, a mí se me hace, pues, tremendamente atractivo y, ¿no?, emocionante. Sí. Pero sobre todo el repertorio, digamos, es un o sea, en la música clásica estamos acostumbrados a que, digamos, el repertorio, lo que escuchamos, empieza a partir de Bach, si bien, para adelante. Y en el caso del clavecín y el repertorio barroco, pues es justamente como mitad del siglo XVIII, digamos, Bach papá murió en 1750, entonces para efectos prácticos se toma como que ahí terminó el barroco. Entonces nosotros simplemente lo que nos dedicamos es a, en vez de 1750 a la fecha, nosotros hacemos 1750 para atrás. O sea, tenemos por lo menos 200 años de, pues, un corpus, o sea, digamos, un volumen de obra importantísima y también muy amplia. Sí, escuchamos que el clavecín debe afinarse siempre antes de tocar. ¿Por qué? Todos los clavecines todo es madera. Se fijan, ¿no? Pues ¿no? Es al final una cajota armónica que sí, en el interior tiene costillas para reforzar, porque si no, digamos, son cuerdas muy delgadas, pero al final son como 120 cuerdas. O sea, un bicho de estos debe tener, calculo, yo me puse ocioso, debe ser unos 800 kilos en cuestión de, ¿no? Entonces, si no tuviera esas costillas, el instrumento se doblaría, ¿no? Los pianos, como tienen, digamos, la tensión es mucho mayor, ¿no? La sonoridad es mucho mayor. Entonces, justamente por eso los pianos tienen, digamos, un alma de acero, para intentar tener el instrumento lo más estable posible. Los clavecines, al ser de madera, entonces si amaneció y la humedad es tal, pues ya se movió. Y bueno, lo típico, por ejemplo, en México, lo típico es que en época de secas se contrae el instrumento y en época de lluvias crece. Entonces eso, ya nada más la afinación, ¿no? Tienes que estar básicamente, pues, en sentido estricto, lo tendrías que afinar básicamente diario. Entonces eres tú quien afina el clavecín totalmente. O sea, esa es otra parte, digamos, como atractiva, que pues tú te tienes que encargar de afinarlo, darle mantenimiento, todo lo cual, pues tú también vas de alguna manera moldeando el instrumento como tú quieres. O sea, antes había, pues digamos, si no prejuicio, esta idea de que son instrumentos muy delicados,
Y también se creía que, si se fijan, las teclas son mucho más, además de que es inversa, o sea, un piano tiene los naturales en blanco y los accidentes en negro, el clavecín es lo contrario, pero además, si se fijan, son mucho más pequeñas, ¿no? Entonces se creía, que lo podían estropear o lo que sea. No, no es cierto, son instrumentos que al final de cuentas también aguantan. Pero bueno, eso sí, hay que afinarlos, digamos, constantemente. ¿Y cómo definirías tú a un intérprete, tal cual? Bueno, hay de intérpretes, hay digamos, toda una gama. La gente de primer nivel, o sea, la gente, pues lo que se llama así como un solista, pues son deportistas de pues, alto rendimiento. Entonces, un consejo que le podrías dar a los jóvenes si se quieren dedicar a tocar un instrumento antiguo, es si tienen las ganas, la disposición, que lo hagan, ¿no? Bueno, no, es más. O sea, yo digo que todo mundo en este planeta debería tocar un instrumento al nivel que sea. No tienes por qué ser profesional, pero, digamos, especialmente de chico, digamos, la instrucción musical y enfrentarte con un instrumento, para mí, digamos, es una de las cuestiones, digamos, como pedagógicas y no nada más pedagógicas, digamos, es una labor también de coordinación brutal, ¿no? O sea, implica, digamos, es como mucho trabajo. Pues muchísimas gracias, la verdad es que Nada. es un instrumento muy hermoso, la música, la melodía, de verdad increíble. ¿Qué te parece si nos despedimos aquí de esta entrevista con un poquito más de lo que nos enseñaste al inicio de esta entrevista? O sea, eso quiere decir tocar algo, ¿no? Sí. Hola, maestro Juan Luis, pues muchas gracias por dejarnos entrar a tu taller y la verdad estamos impresionados porque nunca habíamos estado en un lugar así, con árboles que se transformen en instrumentos musicales. Entonces, cuéntanos, ¿cómo ingresaste al mundo de la laudería? Yo entré al mundo de la laudería porque me dediqué al piano desde muy pequeño y llegó un momento en que requería que mi piano se limpiara, se le diera mantenimiento y entonces poco a poco me fui involucrando en la limpieza, en el mantenimiento, en la regulación y de ahí me fui dedicando más y más a arreglar instrumentos. No necesariamente hay que ser músico, pero sí es importante ser músico y saber algo de música para poder oír los instrumentos, para poderlos ejecutar. Siempre es importante para alguien que construye clavecines o instrumentos de teclado poder tocar un poco el instrumento, poder afinarlo para oír cómo suena, porque no siempre se tiene a un músico, a un intérprete a la mano, ¿no? Sí, no. Entonces, sí es importante saber de música. ¿Y cómo se aprende este oficio? Es un oficio de mucha disciplina, de mucha paciencia. Se requiere mucha paciencia para hacer un instrumento de esta categoría,
Porque tú construyes el instrumento, construyes un teclado, construyes la caja acústica y no sabes todavía cómo va a sonar. Poco a poco te vas acercando y es hasta el final, cuando empieza a ser un instrumento, cuando ya tiene cuerdas y cuando tiene la mecánica, que te das cuenta que ya está cercano a sonar. Y entonces cuando suena, dices, wow, es un instrumento que suena, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención que un laudero tiene que saber de mecánica, de acústica, de música. ¿Qué más tiene que saber un laudero? Sí, sí, es muy importante que el laudero sepa de acústica. No acústica muy profesional, pero sí es importante que sepa de acústica. Es importante que sepa de biología de la madera para poder distinguir las maderas. Es importante que sepa de música para saber cuál es una octava, cuál es una quinta, si está afinado a 440 Hz. Es importante, ¿no? Entonces, todas estas pequeñas cosas que va uno aprendiendo de diferentes profesiones le van sirviendo como armas para los instrumentos. ¿Cuánto trabajo tiene un clavecín? Tiene bastante trabajo, muchísimo trabajo. Por ejemplo, este clavecín que tenemos aquí es una restauración y por lo menos lleva de 3 a 4 meses de trabajo. Esto que es un clavecín que se está restaurando, pero construir un clavecín de cero más o menos se lleva de 7 a 9 meses de trabajo. Oh, sí, Entonces sí es bastante, sí es bastante, porque hay que hacerlo con procesos, ¿no? Primero haces el corte de madera, luego haces los ensambles, luego haces la caja acústica y vas haciendo partes por partes y después vas dedicándote a la mecánica, a poner cuerdas, a hacer el teclado, entonces sí requiere. Entonces, ¿nos podría decir por qué el clavecín es un instrumento de cuerda pulsada y el piano de cuerda percutida? Sí, la diferencia es que en el clavecín tenemos un saltador que en la parte de arriba tiene una pluma. La pluma rasga la cuerda y en el piano tenemos un martillo que golpea las cuerdas. Ya. El piano golpea, el clavecín rasga. ¿Nos podría enseñar el interior de un clavecín para poder comprenderlo mejor? Claro que sí. Mira, este es un clavecín. Está terminado en madera natural. Y si quieres ver, aquí adentro tenemos lo que son los registros. Ajá. Y la mecánica. Entonces, cuando yo presiono una tecla, ahí ves cómo rasga el saltador que tiene en la parte de arriba una pluma. Ah, sí, ya ¿Sí la vi. la alcanzas a ver? Ya la vi. Esa pluma es la que rasga la cuerda. Entonces, desde acá puedo hacer que rasgue uno o que rasguen dos. ¿Sí? El interior del instrumento no se puede ver en este momento porque este instrumento ya está construido, ¿no? Terminado. Pero aquí podemos ver lo que son las cuerdas, el puente, las clavijas, el registro de laúd y el teclado. ¿Sí? Todos los instrumentos que yo hago son instrumentos transpositores que se pueden tocar en diferentes afinaciones. Ah, ok. ¿Sí? Y hablando de afinaciones, pues mira, te voy a mostrar cómo afinas. ¿Sí? Entonces yo tengo aquí una nota y oye cómo ahí ya la desafiné. Y aquí, ahí ya la volví a afinar. ¿Sí? Sí. Vamos a hacer la prueba con otra. Ahí está desafinada y sí se oye, ¿no? Sí. Y ahí está ya afinada. Y vamos a tocarlo un poquito.
haces un registro. Y te voy a mostrar otro registro, el registro laúd. Ok. Ah, Entonces, este instrumento tiene 3 voces o 3 registros con los que puedes jugar a diferentes cosas y darle una interpretación diferente. ok. ¿Sí? No, está súper interesante. Es un instrumentazo, ¿no? Sí, es un instrumento bonito. Está muy bonito, muy Este bonito. instrumento lo hice en el 97. Ah, ok. Sí, Está muy o sea bonito. que ya tiene un buen de Añitos. años. Sí. Y por último, ¿qué te ha dado este oficio? Pues es un oficio interesante que me ha dado muchas satisfacciones y que desde el 1994 que me dedico a esto, pues he tenido trabajo realmente, ¿no? Desde que llegué de Europa he tenido trabajo, a veces mucho, a veces poco. He construido bastantes instrumentos para orquestas o para escuelas, para gente privada. Y siempre hay, ¿no? En México hay pocos constructores de instrumentos de teclados y bueno, pues sí hay mucho trabajo, ¿no? Hay mucho trabajo tanto de restauración, de construcción, de mantenimiento y otras cosas que van saliendo, ¿no? Pero es un instrumento, es una profesión interesante. La verdad, nunca había pensado en todo el trabajo que hay detrás de cada instrumento musical, ni en todo el tiempo que debe prepararse un músico para dar un concierto o simplemente que salga bien una pieza. Sí, la verdad es que es impresionante todo lo que hay detrás de estas profesiones. Yo me quedo pensando, por ejemplo, en todos los avances, la curiosidad y la investigación que seguro hubo para que del clavecín apareciera el piano como lo conocemos hoy. ¿Te imaginas? ¿En tu casa hay alguien que se dedica a la música o construir instrumentos? ¿O tú tocas alguno? Te proponemos que en familia platiquen para conocer más de los integrantes de la familia que han tenido esa beta musical. Pueden incluso hacer un árbol genealógico. Y cuando lo tengas, no dejes de compartirlo en nuestras redes sociales. Recuerda que este programa de Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción del conocimiento, es tuyo y lo construimos entre todos. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!